que puedan ponerse al día los que no están. Entonces, queridos alumnos, bienvenidos a esta segunda sesión de la asignatura Introducción al Fenómeno Poético, Introducción General al Fenómeno Poético. Bueno, les quería contar que estuve viendo el cuestionario de diagnóstico que les pedí que respondieran, ¿se acuerdan? La semana pasada, y como ustedes pueden ver acá, no voy a mostrar la respuesta. Bueno, igual podríamos después hacer un plenario sobre esto. Solo 2 alumnos lo han respondido, entonces les pido a los que todavía no lo hacen, que lo hagan para que yo pueda saber, tener una idea general de cómo llegan a esta asignatura, ¿ya? Y después, bueno, a lo mejor retomar algunas respuestas en la clase, en la próxima clase, y partir con eso haciendo un plenario de curso o algo así. Ya, pregunta, ¿pudieron revisar bien el sílabus, el programa? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda sobre lo que les expliqué la semana pasada del curso? Ninguna duda por mi parte, profe. No, ya, por el momento vamos bien, súper. Después, como les había prometido, puse acá en el calendario del curso todas las evaluaciones que tenemos en el semestre, ¿ya? Estamos para que las vean. Bueno, en agosto no tenemos evaluación sumativa, solo formativa. En septiembre tenemos el 24, una que consiste en, les digo al tiro, un ensayo escrito que es la Solemne 1, ¿ya? Después tenemos en octubre, sí tenemos otra evaluación, que sería el día 29, que consiste en un control escrito también, un control sumativo, y luego tendríamos en noviembre el 29 la Solemne 2, tiene que ser esta la Solemne 2, ¿cierto? Control sumativo, perdón, 29 de octubre, no, sigo en octubre, perdón. Noviembre quería ver yo. Noviembre, tenemos el 19 de noviembre la Solemne 2, que también es un ensayo escrito, ¿ya? Y con eso terminaríamos, o sea, serían las 3 evaluaciones sumativas del curso, y luego en diciembre el 3 sería el examen para los que tengan que dar examen, porque recuerden que ustedes pueden eximirse si tienen un promedio 5,5 o superior, ¿ya? Entonces, bueno, ahí para que vean las fechas, estén bien atentos, acuérdense de que es importante que entreguen las evaluaciones en la fecha estimada para que así, bueno, yo la pueda corregir oportunamente, y si tienen algún inconveniente, lo justifiquen, ¿ya? O sea, en el fondo yo se las puedo aceptar con un límite de atraso mientras haya una razón justificada, una licencia médica, algo así, ¿ya? Y tienen que justificarse en la facultad correspondiente a cada uno y contarme a mí también. Bueno, entonces vamos al contenido nuestro. La semana pasada yo les conté en general de qué se trata el curso, ¿cierto? Les mostré las unidades, qué es lo que vamos a hacer. Acá está el cuestionario de diagnóstico en la semana 1, ya para que lo respondan los que faltan. Y les dejé de tarea leer este texto de Octavio Paz que se llama Poesía y Poema. Entonces quiero preguntarles cómo les fue. ¿Lo pudieron leer? ¿Qué les pareció? Que yo les comenté, no sé si se acuerdan, que este texto en realidad es el más importante del curso, es el texto base porque tiene Octavio Paz define lo que es poesía y lo distingue del poema, y nosotros vamos a ocupar esta diferencia entre poesía y poema a lo largo de todo el curso para explicar varios componentes del poema como creación artística. Entonces, bueno, ¿cómo les fue con la lectura? A ver, ¿alguien lo leyó? Bueno, y además este es el tema de la Solemne 1, entonces igual hay que leerlo porque entra en la Solemne 1. ¿Cristian? Yo, bueno, leí el texto durante la semana pasada y ¿Ya? yo bonito, muy bello,
bueno, hacer como esta diferencia entre poema y poesía, mencionando que la Sí. poesía puede estar o no en el poema, que puede haber poemas sin poesía y que hay que no solamente el poema contiene poesía, sino que muchas cosas más pueden tener poesía. Ujú. También encontré maravilloso lo que menciona como la transmutación de las palabras a algo bello que viene a expresar también sentimientos internos a través de la combinación de palabras que en el fondo ahí se vuelve poesía. Como que, Maravilloso, Cristian, qué bueno. Muchas gracias por tu comentario, qué bueno que lo leíste. Ya, de ahí vamos a ir recogiendo las cosas que van mencionando. Ya, a ver. Mariana. Sí, a mí también me pareció muy bello el paper de poesía y poema. Y me gustó mucho el hecho de, claro, distinguir estos dos conceptos y entender que la poesía no se rige por una técnica, por más que el poema sí lo tenga. Entonces me gustó esa idea que al explicar Octavio Paz que cuando uno escribe un poema lo hace con una técnica que muere en el momento. Eso me parece muy lindo, que no se puede como replicar. Y Ujú. sí se puede criticar dentro de eh, encasillar tipos de poemas, tipos de estilos, pero no se puede eh, replicar. Eso me pareció muy lindo, muy interesante. Ya, perfecto. Mira qué lindo lo que tú rescatas. ¿Ya? Es interesante comentar una lectura porque cada uno se fija en algo diferente, ¿cierto? Y eso es valioso también, ¿verdad? Gracias, Mariana. ¿Quién más quiere comentar sobre la lectura? Aunque haya leído un poquito, un pedacito, una parte. Sí, yo estaba viéndolo ahora, en realidad estuve buscándolo, lo quería comprar para tenerlo, pero no lo ¿Ya? encontré. Y, ¿No lo encontraste? ¿En serio? sí, El pues arco y la lima. no lo encontré en librerías, entonces después aquí Mariana me dio el dato que habían un par de apuntes acá que yo no lo había visto. Yo pensé que se podía descargar entero. Ah, no, claro, está, mira, yo acá lo estoy buscando, Sí, sí, lo tengo está acá. en, está disponible, sí, está en venta todavía, pero no hay Yo mucho, estoy viendo. lo compré después. Me salió Ah, lo como, encontraste sí, finalmente, en ya, Greenbook lo encontré. O sea, es que ya, yo buenísimo. salí al centro a buscarlo, así como onda. Ah, No, ya, fue a visitar librerías, pero es que aquí en Talca igual es ya, reducido el tema, entonces son como contados en con Talca los está, dedos de una mano nomás. claro, Sí. Y no ya, estaba viendo ahora lo que decía Octavio Paz de los colores que habla, esta parte es muy bonita que dice la diferencia entre palabra, sonido y color que han hecho ujú, dudar de la unidad esencial de las artes. El poema está hecho de palabras, seres equívocos que sí son color y sonidos son también significado. El cuadro y la sonata están compuestos de elementos más simples. Ese es como los colores, la intensidad, el sentido de las palabras. Eso es mágico porque cada uno también tiene una posibilidad de hacer resonar una palabra o una intención de hacerla resonar de distinta manera. Entonces, claro, cuando uno lee un poema, en el fondo está como reproduciendo ese poema, pero al mismo tiempo le está dando uno su propia paleta de colores. ujú, sí, Sí. exactamente. Maravilloso, muchas gracias, Pablo, por tu comentario también. Ven, cada uno se fija en algo distinto. Eh, a ver qué dice Mariana. ¿Te gustó la idea de que el autor se enfrenta al vacío también al escribir poesía, una plegaria al vacío? Sí, eso también es interesante, el concepto de vacío, ¿cierto? Eh, Súper, y ahí lo vamos a ir, tengo varios elementos que vamos a retomar. ¿Alguien más quiere comentar su lectura? ¿Alguno de los presentes?
Están casi todos conectados. A ver cuántos hay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltan dos alumnos. ¿Nadie más? Bueno, muy bien que lo hayan leído. Los felicito. Bueno, siempre las lecturas que son obligatorias van a estar disponibles para que sepan en la página del curso, ¿ya? Ahora, este libro, sí, yo les dije que valía la pena comprarlo. O sea, tener El arco y la lira de Octavio Paz es como tener una especie de Biblia de la literatura, ¿ya? O sea, es una buena inversión. Entonces, miren, antes que vayamos a la semana 2 propiamente tal, quiero comentar brevemente algunos párrafos, ¿ya? Para que rescatemos, ustedes si quieren lo pueden subrayar, lo pueden destacar con algún color, si lo tienen descargado. Para que tengamos un piso, ¿ya? Para la clase de hoy y en adelante. Bueno, entonces, partamos por el principio. ¿Alguien quiere leer un poquito, un párrafito? Siempre yo les voy a preguntar, en esta clase siempre vamos a soler leer algunos poemas, extractos, entonces siempre les voy a ir preguntando, ya para que así sea más entretenido y no hable yo todo el tiempo, si alguien quiere leer. Pablo, yo se lo agradezco mucho. Sí, ¿qué parte leo? ¿Quieres? Ya, puedes leer, muchas gracias, desde acá, desde el principio, ¿ya? Hasta, yo leería, leamos hasta aquí, hasta primitivo. ¿Te parece? Es primitivo ya, vale. Ya he comentado. Poesía y poema. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elogios, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo. Hasta ahí yo creo que tenemos ya una idea general, ¿cierto? Muchas gracias, Pablo. Ya. Fíjense que yo me quedaría con, a ver, ¿qué palabras destacaría absolutamente? Lenguaje primitivo, por ejemplo. Conocimiento, ¿ya? Poder también. Actividad poética. Ejercicio espiritual. La poesía revela este mundo y crea otro. Bueno, después sigue Octavio Paz describiendo características de la poesía. Y si ustedes se fijan, todo lo que dice acerca de lo que es poesía, fíjense más abajo, dice locura, éxtasis, logos, ¿ya? Logos, y coincide con conocimiento, ¿cierto? Actividad ascética. Está él describiendo una dimensión de la existencia humana que es anterior al poema. Es un lugar en el cual está el conocimiento, está el logos, ¿cierto? Como el origen del conocimiento, el origen de la existencia, donde está el lenguaje primitivo también.
como un lugar donde se esconde una verdad, ¿ya? Y es como algo que no podríamos decir que es tangible, ¿se fijan? Sublimación, compensación, condensación del inconsciente, o sea, es algo abstracto. ¿Se fijan o no? O sea, nada de lo que hay acá nosotros podríamos decir que es algo concreto, medible, observable, ¿cierto? Conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo, ¿cierto? Ejercicio espiritual, método de liberación interior, o sea, son todas cualidades de algo abstracto. Y luego dice, analogía, acá, el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Y acá dice, el poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Entonces, el poema es una forma escrita que sí es visible, sí es tangible de la poesía, pero no es la única, ¿ya? Por eso, como bien decían ustedes, no me acuerdo quién, las características de la poesía en general, según Octavio Paz, son atribuibles en realidad a cualquier creación artística y más aún son atribuibles en realidad a cualquier manifestación de verdad o de belleza de la vida humana o de la naturaleza también. Fíjense acá, dice, al preguntarle al poema por el ser de la poesía, ¿no confundimos arbitrariamente poesía y poema? Ya Aristóteles decía que nada hay de común, excepto la métrica, entre Hornero y Empédocles. Y por esto con justicia se llama poeta el primero, Hornero, y fisiólogo al segundo. Y es así, y así es. No todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Eso lo comentaron ustedes, ¿ya? Eso es lo primero. Poema no es, porque acá está Octavio Paz definiendo poesía y definiendo poema, ¿cierto? Entonces vamos, en el fondo, separando elementos, analizando. No todo escrito que tiene una métrica, por ejemplo, verso alejandrino o sonetos, tercetos, no todo escrito bajo las leyes del metro contiene poesía, ¿ya? Pero esas obras métricas son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos. Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la poesía es anterior al poema y que existen poemas que contienen poesía y hay otros escritos bajo la métrica de un poema, ¿cierto?, que no contienen poesía, ¿ya? Entonces él está intentando aclarar a qué se refiere con esto de poesía. Dice, hay máquinas de rimar. Claro, un poema, entre comillas, escrito con una métrica perfecta, va a rimar, ¿cierto? Pero no de poetizar. Ahí, esa debería ser una R en vez de una N. Ahí. Por otra, y un punto falta. Por otra parte, hay poesía sin poemas. Paisajes, personas, hechos suelen ser poéticos, ¿cierto? Lo que conversamos la semana pasada, ¿cierto? Un gesto de ternura de un ser humano, por ejemplo, son poesías sin ser poemas, ¿ya? O sea, eso es primera cosa importante. La poesía es anterior al poema, la poesía existe sin necesidad de la métrica del poema, y la poesía aparece o se muestra, se manifiesta de distintas formas o en distintos
elementos en la naturaleza, en personas, en hechos, ¿ya? Es algo mucho más grande que un poema. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Entonces dice, cuando ocurre un fenómeno poético, ocurre cuando la poesía se manifiesta, ¿cierto? En circunstancias ajenas a la voluntad creadora del poeta, ¿ya? O sea, él dice que lo poético es cuando el poeta, cuando ocurre un acto poético, cuando el poeta logra escribir un poema que contiene poesía, y que esto ocurre en general de una forma ajena a su voluntad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es algo que el poeta pueda forzar, no es algo que se haga a la fuerza, ¿me entiendes? No es algo que se haga a través de una técnica o un mecanismo concreto, específico, un paso a paso a seguir, sino que es algo más bien que sucede. No desde la voluntad. Cuando pasivo o activo, despierto o sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética, ¿ya? Hilo conductor, o sea, cuando el poeta es instrumento para que baje, digamos, la poesía y se materialice en el poema, estamos en presencia de algo radicalmente distinto, una obra. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano, un cuadro, una canción, una tragedia, ¿ya? O sea, poesía anterior al poema se aísla o se manifiesta, se muestra en un producto humano. Puede ser un cuadro, una pintura, ¿cierto? Una canción, una tragedia, un escrito. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a este como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. Preguntar al poema por el ser de la poesía, ¿cierto? O sea, pretender al leer un poema identificar la poesía. ¿Por qué este poema tiene poesía y el otro no? ¿Cierto? El poema no es una forma literaria, perdón, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Fíjense qué bonito. ¿Qué es un poema? Un poema es un lugar de encuentro entre la poesía, entre esta dimensión abstracta donde está el conocimiento, donde está la verdad, donde está la belleza, y el hombre. El poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. Está diciendo que un poema verdadero, un poema que tiene poesía, manifiesta esa poesía, ¿cierto? La concreta, la vuelve algo real, la materializa mediante las palabras y mediante la métrica. O sea, forma y sustancia son lo mismo, ¿ya? Entonces podríamos decir que el poema es una obra donde forma y sustancia son lo mismo, ¿ya? Una creación, el resultado de una creación. Bueno, después sigue explicando, ¿cierto? Más en profundidad esta diferencia. Habla acerca de la poesía, pero eso es lo que yo quería destacar principalmente, como definiciones de base. Les recomiendo a todos modos que terminen de leerlo y lean la otra parte, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia entre poesía y poema? A grandes rasgos, obviamente que vamos a ir diferenciándolos más adelante. Sí, se entiende, profe, por mi parte. Solo igual Sí, me queda una duda al pensar o al leer un poema que no tenga poesía ahora. ¿Cómo lo podría identificar de acuerdo a, a lo que me hace sentir o de acuerdo a
¿A qué cosa? Buena pregunta, esa es una súper buena pregunta. Claro, en el fondo, si nos enfrentamos a un poema que no tiene poesía, yo me imagino que tú debieras sentir o pensar o decir, qué mal poema. O sea, no me llega o no tiene contenido. Y yo creo que existen malos poemas, ¿cierto? Lo que vamos a leer acá en el curso van a ser todos poemas buenos, de poetas en su gran mayoría chilenos, otros también que no son chilenos, pero me imagino yo que en el fondo lo que hace, lo que nos permite probablemente identificar la presencia de poesía en un poema es que tenga esta unidad entre forma y fondo, entre sustancia y forma. Que sea un ser, digamos, como un ente en sí mismo. Y eso y en el fondo que tú al leerlo reconozcas algo valioso, me imagino yo. Pero no es fácil, o sea, sí, en el fondo está Octavio Paz aquí haciendo esta distinción, pero es algo subjetivo también, ¿cierto? Y yo pienso que tener la autoridad como para decir cuándo estamos frente a un verdadero poema y cuándo no, es algo que tal vez podría atribuirse a una persona muy experta, a lo mejor, en la materia, ¿cierto? Y aún así también podría equivocarse, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, sobre gusto no hay nada escrito, entonces a lo mejor poema que a mí me parece maravilloso por su contenido, por el poema completo, algunos de ustedes a lo mejor podrían no hacerle mucho sentido, ¿verdad? Entonces, igual es buena tu pregunta porque estamos en un terreno subjetivo, ¿ya? No es como que existan reglas absolutas para poder analizar un poema y determinar si tiene o no tiene poesía, ¿ya? Eh, es difícil. ¿Qué dice Mariana? Sería atribuirse el juzgar la poesía bajo la misma técnica que muere en el proceso creativo. Exactamente, muy bien, claro. Exactamente, o sea, en el fondo con qué ya el pretender diseccionar un poema para ver dónde está la poesía ya lo matamos de alguna forma, ¿cierto? Entonces dejémoslo como algo sutil, ¿verdad? Yo creo que en la medida que vayamos leyendo poemas durante el curso, ustedes van a ir como adiestrando, entre comillas, su ojo, su oído, para detectar, ¿cierto? Lo vamos a ir conversando, ¿dónde está la poesía? Fíjense que acá, esto es lo último que les quería rescatar del texto, dice, el carácter irrepetible y único del poema lo comparten otras obras, carácter irrepetible y único. Otras obras, cuadros, esculturas, ¿cierto? Sonatas, danzas, monumentos. A todas ellas es aplicable la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Acá se refiere a la distinción entre obra de arte y útil, ¿ya? Estilo y creación. Para Aristóteles, la pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas, como la tragedia y la épica. Es interesante rescatar esto también porque uno podría preguntarse, bueno, ¿de dónde saca Octavio Paz esta idea? Bueno, probablemente del estudio de los griegos. Yo les comenté en la clase pasada, si no me equivoco, sí creo que sí, que esta definición que hace Octavio Paz de poesía es muy parecida a la explicación que hace Heidegger. Le estoy escribiendo en un ensayo que se llama El origen de la obra de arte. El origen de la obra de arte, cuando explica el concepto de aletheia. Aletheia me parece a mí que es algo muy parecido a lo que Octavio Paz llama poesía. Aletheia sería esa porción de verdad, esa porción de belleza
ese instante de iluminación que está presente en las verdaderas obras de arte. Y por lo mismo dice, es como una revelación de la verdad, que en el fondo tiene el poder de lograr el artista. El artista sería una especie de como de medium entre el mundo de la verdad, ¿cierto? El mundo de la belleza y el humano, el ser humano. Entonces, al crear una obra, lo que hace es tomar un poquito de este mundo como eh, perfecto, ¿cierto? De este mundo ideal y concretarlo en una obra para mostrarnos un poquito de eso a los demás. Entonces, bueno, les dejo ese concepto por si lo quieren investigar porque tiene mucha relación. Entonces, bueno, acá dice, de allí que al hablar de la ausencia de caracteres morales en la poesía de sus contemporáneos, cite, por ejemplo, de esta omisión al pintor Zeuxis, y no un poeta trágico. En efecto, por encima de las diferencias que separan a un cuadro de un himno, a una sinfonía de una tragedia, hay en ellos un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. Entonces, en el fondo, a pesar de las diferencias de cada tipo de obra de arte, las diferencias en cuanto a técnica, mecanismos de expresión, ciertos formatos, etc., hay algo en común que los hace girar en el mismo universo. Una tela, y eso es la poesía o la aletheia, una tela, una escultura, una danza son, a su manera, poemas. Y esa manera no es muy distinta a la del poema hecho de palabras. La diversidad de las artes no impide su unidad, más bien la subraya. Esa idea es muy bonita también, que hay una unidad en todas las artes porque tienen un mismo origen, provienen de una misma fuente. ¿Ya? Bueno, y acá está la idea que ustedes comentaban. Estas son las diferencias entre palabras, sonido y color, que han hecho dudar de la unidad esencial de las artes, ¿cierto? Pero finalmente va a volver a la idea de que las artes tienen una unidad esencial, a pesar de las diferencias en sus formas de expresión. Bueno, entonces eso quería yo rescatar de este texto, ¿ya? Para que los que no lo han terminado de leer, lo lean y así también puedan preguntar las dudas la próxima semana. Entonces, esta semana, hoy día, estamos en la semana 2, tenemos como tema, obviamente, poesía y poema, ¿cierto? Retomando siempre la temática es esa, retomamos la metodología. Retomamos lo de la semana anterior un poco y lo engranamos con otro contenido. Entonces, las lecturas de esta semana son La carta del vidente de Rimbaud y un poema cortito de Octavio Paz que se llama Árbol adentro. Entonces vamos a leer un poco y vamos a ir a la presentación sincrónica para ir viendo ya el contenido propiamente tal, pero con la base de los poemas para analizarlo. Entonces este poema es de Octavio Paz, se llama Decir, Hacer. Cada semana siempre tenemos lecturas de poemas, ¿ya? Es cortito, es un poema cortito. ¿Quién lo quiere leer? ¿Tiene una dedicatoria? ¿Algún voluntario lector? Tomar agüita que estoy. Tomás, ¿quieres leer tú? Ya, profe. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces dice, entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, calla, lo que digo, sueña, lo que olvido, no es decir, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Muchas gracias, Tomás. Ya, guarden este poema en su memoria, ¿ya? Pero a ver, díganme, ¿qué dice de la poesía?
Fíjense, el poema se llama Decir, Hacer. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo acerca de la poesía? La menciona varias veces, ¿cierto? Ahí está la palabra poesía, ahí también. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos dice? Profe, yo veo que, bueno, al final dice algo muy palmario, que es que como que apenas digo es real, se disipa. O sea, como cuando uno está en ese estado como de medium, a lo mejor leyendo ese poema, y conectándose a lo mejor con el autor o con la belleza misma del poema, y apenas ya termina eso, o sea, y queda resonando la palabra y todo, pero el poema desaparece. Es como una alquimia, ¿no? El poema. Es volverlo a reproducir o, no sé, es como una lamparita mágica que uno hace frotar y aparece el genio, pero está ahí, pero apenas a lo mejor termina de leerse o apenas uno intenta como materializar eso, se va. Sí, muy bien. Que es como eh, inasible, ¿cierto? Claro, claro. Por eso lo que decía en el texto, ¿verdad? Que en el fondo la poesía se plasma en el poema no por la voluntad del poeta, no es cuando él quiere, o sea, no es como una técnica que él maneje con su voluntad y que la haga, digamos, a la fuerza, sino que es inasible, o sea, que así no funciona bajo medidas, ¿cierto? Bajo un formato estricto. Gracias, Pablo. ¿Qué dice Mariana? Habla de la poesía sobre los momentos efímeros, íntimos del ser. Sí, también habla sobre cierto contenido, ¿verdad? De la poesía. Esto de que está entre lo que callo y sueño. Claro, es como lo que no digo y lo que sueño. Entre lo que sueño y olvido, ¿cierto? Entre el sí y el no. Y dice, no es un decir, es un hacer. Fíjense qué interesante eso. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. En el fondo está diciendo que con las palabras construye también una imagen, ¿cierto? Que tiene verbos, que hay una acción ahí, algo está ocurriendo, es una descripción de una imagen. Y apenas digo, es real, se disipa. Eh, bueno, quedémonos con esta idea del poema de paz y vamos aquí a la carta del vidente, que es, veamos si es que, aunque sea leer un poquito, claro, esto es más extenso. Carta del vidente de Rimbaud. Bueno, la idea siempre es que ustedes revisen, como la semana pasada no, porque era la semana 1, ¿cierto? Pero a partir de la próxima semana que ustedes revisen las lecturas que haya antes, ¿ya? Aunque sean las lecturas. ¿Ya? ¿Alguien conoce estas cartas? Si no, no lo vamos a leer porque es muy largo. Podríamos leer este poema, ¿cierto? Dentro de una de las cartas. ¿Les parece? El corazón atormentado. ¿Quién se anima a leer este poema? El corazón atormentado de Rimbaud. Un segundo voluntario lector. Maximiliano, ¿quieres leer tú? Vamos a agrandarlo un poquito, ahí se ve mejor, ¿cierto? Ahí sí, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Mi triste corazón babea en la popa, mi corazón está lleno de tabaco de hebra. Ellos le arrojan chorros de sopa, mi triste corazón babea en la popa. Ante las chirigotas de la tropa que suelta una risotada general, mi triste corazón babea en la popa, mi corazón está lleno de tabaco de hierba. Itifálicos y sorcheros, sus insultos lo han pervertido. En el gobernalle pintan frescos, itifálicos y sorcheros. Oh olas
abracada- a- abracadabrantescas. Tomad mi cuerpo para que se salve. Y tifálicos y sorcheros, sus insultos lo han pervertido. Cuando al final se les seque el tabaco, ¿cómo actuar, oh corazón robado? Habrá cantilenas báquicas. Cuando al final se les seque el tabaco, me darán vascas estomacales. Si el triste corazón me lo reprimen, cuando al final se les seque el tabaco, ¿cómo actuar, oh corazón robado? No es que esto no quiera decir nada. Contésteme, a casa del señor de Río. Ya, muchas gracias, Maximiliano. Sí, está escrito en un lenguaje de época. Bueno, miren, estas cartas, no es un texto muy extenso, miren, son en realidad solamente 2 cartas, ahí empieza la segunda, contienen poemas adentro. Y estas cartas son, la segunda es más larga, pero tiene otro poema ahí. Pero si fijan, es un formato pequeño, o sea, son hojas cortas. ¿Eh? ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí tiene otro. No está, sí, está ahí. Bueno, tiene, a ver cuántas páginas. 22 páginas. No es tan cortito, ¿ya? Pueden leer, bueno, pero es interesante conocer las cartas de Rimbaud. Estas se llaman cartas del vidente, son 2, y así se le ha llamado a este conjunto de cartas que escribió Rimbaud en el año 1871, donde el tema de las cartas es una crítica literaria, una crítica que hace él desde su posición de poeta, que hace muy dura a la poesía occidental, desde la antigüedad hasta ese momento, y defiende el surgimiento de una nueva poesía, de una nueva causa, de un nuevo fundamento de la poesía. Entonces, bueno, es interesante conocerlas porque se comprende mejor el contexto literario en el que él hace sus poemas también. Recuerdo que alguno de ustedes me comentó la semana pasada que le gustaba mucho Rimbaud, o me equivoco, que lo había leído, ¿o no? ¿Lo soñé? ¿Lo imaginé? ¿Fue la poesía que me lo sugirió? ¿O no eran ustedes? ¿No? Lo imaginé, parece. Yo, profe, alguna vez leí Rimbaud, hace tiempo que no lo ¿Te leo, gustó mucho? pero hace muchos Pero años. Que, ya, Iluminaciones, Una temporada en el infierno, que son... entonces eras tú, Pablo, sí, porque me acuerdo que la semana pasada yo les pregunté. Sí. Sí, y bueno, hay una película muy buena que a lo mejor no retrata tan poéticamente a Rimbaud, pero más que nada para que si a alguien le interesa ver como la biografía de este poeta maldito que se dice, eh, que sale Leonardo DiCaprio, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, ahí también sale Paul Verlaine, no sé si Baudelaire, pero Paul Verlaine y Rimbaud, creo que fueron amantes y todo eso, ¿no? Sí, parece. Pero la película, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas del nombre? Anotarlo. Sí, yo lo digo, tío. Interesante, ¿cierto? Hay películas sobre una temática interesante el fin de semana. Sí lo digo. Sí, me quiero un poco. ¿Y los demás habían leído a Rimbaud? ¿Lo conocen? El poeta maldito, ¿cierto? Yo no, profe, ¿por qué le dicen el poeta maldito? Buena pregunta. Buena pregunta, porque Rimbaud desde su nueva forma de ver la poesía,
claro, desafía los cánones en cuanto a temática, también en cuanto a métrica, y eh, él inicia como una corriente dentro de lo que es la poesía en su época, que se conoce como simbolismo, ¿ya? Y su poesía es muy transgresiva, ocupa temáticas surreales o surrealistas que marcaron una influencia muy importante en la literatura y marcó una tendencia que se conoció como decadentismo, que viene de decadencia. Y bueno, fue un tremendo poeta en su época. Camus dice que es el más grande de todos los poetas, y se le considera poeta maldito por esta transgresión, sobre todo de la temática, en el fondo por hablar sobre eh, temas que eran tabú en la época, relacionados con amor, con erotismo, eh, decepciones amorosas, sexualidad también, en el fondo por mostrar como aspectos feos, entre comillas, de, del ser humano, y narrarlos de una manera y describirlos de una manera también como cruda, quizás un poco grotesca a veces. Así se llama, Total Eclipse. Ay, muchas gracias, Pablo. La voy a anotar, anótenla para que la veamos, ¿cierto? No la vamos a ver en clase, pero la podemos comentar después. Muchas gracias. Entonces, por eso, poeta maldito. ¿Por qué más poeta maldito? Porque tiene un texto, por ejemplo, que se llama Una temporada en el infierno. Imagínense con el título, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? Ay, perdón, se me cerró la pestaña, espérenme, claro, después, sí, eso después de haber escrito, de haber abierto, digamos, este nuevo camino poético, claro. Entonces, en el fondo, lo que hace él es básicamente desafiar lo establecido y indagar en, podríamos decirlo, como el lado oscuro del ser humano. Que tampoco es algo tan terrible, sino que en el fondo experimenta también sensaciones, me imagino también mediante el consumo de alguna sustancia, emociones extremas, ¿cierto? Perturbaciones, alteraciones en la percepción de la realidad, también tiene que ver con el surrealismo. Entonces, bueno, él, claro, hizo como una exploración del lado infernal, entre comillas, del ser humano, por decirlo de una manera así como bien amplia. Bueno, ¿me escuchan bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Súper. Entonces, bueno, lean ustedes las cartas, ¿ya? Y lo podemos comentar la próxima semana. Se expresa con mucha pasión, con mucha vehemencia también. Entonces, vamos a ver ahora esta presentación. Sí, buen dato, Pablo. Acá, análisis de lecturas de la semana. Quiero que veamos esto juntos. Ya. Entonces vamos a ir comentando acerca de el texto de Paz, ¿cierto? Juntándolo un poco con las lecturas que acabamos de hacer de Rimbaud y Octavio Paz también del poema. Ya. Vamos aquí. El ser humano, el lenguaje y su representación. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar entonces es que es el ser humano digamos, dentro de los seres, los animales que habitamos el planeta, el único que posee un habla
que tiene una función de representación mental y simbólica. Esto es lo exclusivo del lenguaje humano, ¿cierto? Nosotros sabemos que los animales también se pueden comunicar, ¿verdad? Tienen formas de comunicación distintas, mediante sonidos, olores, etcétera. Pero en el caso nuestro, además de comunicarnos mediante el lenguaje, al lenguaje le damos tiene nuestro lenguaje una función de representación mental y simbólica. Y eso hace que sea diferente. Y esta representación es la que significa la poesía, para comprender la realidad y decir el mundo. Es decir, que la poesía a través necesita del lenguaje para poder ser representada o manifestada o concretada o mostrada de alguna forma. Entonces acá cuando hablamos de lenguaje no nos referimos únicamente a las palabras, ¿ya? Sino que a cualquier forma de expresión y comunicación que tenga el ser humano, lo que incluye las distintas formas de expresión artística, según lo que estamos leyendo de Octavio Paz, ¿ya? Entonces, la poesía, en cuanto a su representación, representa estados, condiciones y singularidades, ¿ya? Estados que pueden ser estados del ser humano, condiciones humanas también, singularidades, pero también pueden ser estados de la naturaleza, por ejemplo. Además, también puede representar elementos históricos, ¿cierto? Situaciones, culturas, conflictos. Estoy pensando en algunos poemas épicos, por ejemplo, de los griegos, ¿verdad? Uno puede aprender historia leyendo la Ilíada, por ejemplo. Y claro, ahí volvemos a la disyuntiva que teníamos, ¿cierto? Lo que decías tú, Mariana, cómo distinguir cuando un poema tiene poesía, ¿verdad? Porque sí, tiene una métrica, ¿verdad? Una métrica perfecta, pero habría que ver si acaso todos los versos contienen poesía, ¿cierto? Bueno, también la poesía puede representar estados de ánimo, estados mentales, circunstanciales. También puede representarse a sí misma, ¿cierto? Representar algo más abstracto. Un poema puede hablar de la belleza, puede hablar de la verdad también. Una obra de arte, un cuadro también, ¿cierto? Y también la poesía también puede representar un aspecto lúdico del ser humano, ¿ya? También puede tener esa gracia, ¿cierto? Esa conexión con el juego, como algo más liviano, ¿verdad? O con la infancia. Bueno, también la poesía sirve o es una forma de representación histórica de naciones y pueblos. Estoy pensando, por ejemplo, en la Araucana, ¿ya? Poema de Chile, de Gabriela Mistral. Yo creo que esos dos poemas esos dos textos son fundacionales de nuestra idiosincrasia. Aun cuando mucha gente no los haya leído, yo creo que no todo el mundo ha leído a la Araucana, no se lee en todos los colegios, no todos han leído Poema de Chile. Me atrevería a decir que el contenido de esos poemas es transversal, o sea, está en la idiosincrasia del chileno. Estoy poniendo ejemplos de representación histórica de acá, ¿cierto? Contextualizado acá. Aun cuando no hayan sido leídos, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha leído, por ejemplo, Poema de Chile o la Araucana? Poema de Chile de Gabriela Mistral. De la Araucana, profe, he leído yo. ¿La Araucana? Sí. Es bonito, ¿cierto? Sí, es bastante bonito.
De hecho, Es estaba precioso. leyendo en el verano una biografía de ¿cómo se llama? Del autor, y ¿Ya? él conoció a Cervantes cuando Cervantes había sido... Ercilla. Ercilla había conocido en España a Cervantes porque ¿Ya? Ercilla fue como paje de algunos reyes, de la familia de Carlos V y todo eso. Entonces él vino un rato acá a Chile, después volvió. Y en España comenzó como a armar la Araucana, pues, y la terminó. Y en un momento conoce a Cervantes, cuando Cervantes va a Portugal, parece, ¿Ya? y a Cervantes lo secuestran. Y se salva, por suerte, de no morir. No sé, no me acuerdo cómo se salva, pero se salva. Y después en ¿Ya? una taberna conoce a Cervantes. Ah, mira qué interesante, no conocía esa historia, qué fascinante. Sí, Eh, mira, qué buen dato, lo vamos a investigar. Hay que leer la Araucana, ¿cierto? Yo creo que para hacerse, empaparse de la idiosincrasia de, digamos, de chilena, yo creo que, claro, la Araucana, poema de Chile de Mistral y de Neruda. ¿Qué dirían ustedes de Neruda? O no lo ponemos en esta lista? Residencia podría ser, ¿cierto? Sí, Yo, podría ser. profe, yo en lo personal no conecto mucho con la poesía de Neruda porque básicamente siento esto de que adoptó con el tiempo una fórmula, en mi opinión personal, en realidad no que sea así, ni mucho menos, pero es lo que percibo yo, al menos en su, como entre líneas, siento que se acostumbró a hacer de una forma las cosas y así, por ejemplo, en el tiempo no varió, se quedó en esa zona. Sí, fíjate que hay sentimientos encontrados con Neruda. Sí, no eres la única que tiene algún reparo, digamos, con su poesía. Eh, sí, por eso les preguntaba si lo incluíamos o no, ¿verdad? Vamos a hablar en algún momento qué pasa con la poesía, entre comillas, comprometida, o sea, qué pasa cuando la poesía eh, se presta para intereses políticos también o ideológicos. Eh, ¿Funciona o no funciona? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí con qué pasa con la poesía en el fondo en un poema? ¿Ya? Cuando hay un para algo, eh, cuando ya tiene una utilidad, digamos, un propósito, no solamente el poema en sí. Bueno, entonces decíamos que la poesía puede representar a una nación, pueblos, puede ser también revelación de lo sagrado, ¿ya? Esto puede ser en sentido amplio, puede ser también una profecía, puede ser una utopía también. Entonces, fíjense que, claro, eh, esto, profecía, utopía, lo sagrado, todo esto está en este campo, en este lugar, digamos, abstracto, donde está la belleza, la verdad, el conocimiento, ¿se fijan? Y pues, también la poesía, seguimos, vayan conectando esto con lo que leímos de Octavio Paz, ¿ya? Puede representar un mundo interior, ¿cierto? En este caso sería el mundo interior del ser humano. Recuerdos, memoria, emociones traumáticas, evocaciones sentimentales, asociación libre de la imaginación, juego, broma, onirismo, son de sueños. También puede articular expresiones límite, dolencias mentales, violencia de diversa índole, esto es interesante también, formas de violencia en poemas, ¿ya? Eh, en obras de arte que no son escritas también, ¿cierto? Y bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? Esto es muy general, ya estamos recién partiendo con la parte de como más de contenido teórica. ¿Vamos bien? Ya.
Bueno, sobre la oralidad, ¿qué se puede decir, ¿no? En primer término? La poesía, cuando se expresa de forma oral, lo hace mediante ritmo y respiración, ¿ya? Primero, ocurre una expresión que es inconsciente. Hay una relación entre poesía y canción también, y también se puede usar la poesía o manifestarse como recurso memorístico, ¿ya? Como de la memoria. Esto es cuando es oral, ¿ya? Profe, ¿Sí? profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿En qué categoría o sea poesía los cantos folclóricos, esas historias folclóricas, por lo menos de acá de Chile, es poesía, las que son como rimas, están categorizadas por el lado de la poesía o es más, no sé, autóctono, más propio de cada lugar? Tú dices si acaso ¿cómo lo nombraste? ¿Los cantos ancestrales? No, Los, ¿cómo lo dijiste? los, sí, los cantos folclóricos, los que son como, los que son cantados, esas historias que son como cantadas, que son como ya parte de la idiosincrasia propia de cada país, Sí, esa historia, son poesías, son calificadas como poesía regional, por así decirlo, o vienen a ser o está en otra categoría. yo creo que es una buena pregunta y pienso que no hay una clasificación como arbitraria porque habría que ver de qué se trata. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un grupo de que hacen este canto a lo divino, eh, eh, donde ocupan instrumentos musicales de cuerdas más sofisticados que una guitarra, laúd, el canto al humano y lo divino, que es una tradición antiquísima y es totalmente oral. Claro, las décimas de Violeta Parra, por ejemplo, y yo te diría que eso sí tiene poesía y sí se podríamos llamar poema. Ahora, porque además contienen no solo por la belleza, la rima, la métrica, sino que tienen un contenido de sabiduría profundísimo. Eh, entonces, si ocurriría esta unidad entre sustancia y forma, habría que ver quizás no en todos los casos, ¿te fijas? Habría que analizar ahí, pero yo pienso que en general lo que tu duda es si acaso allí puede encontrarse como material en esas creaciones humanas orales, material poético, yo creo que sí, pienso que sí. Eh, es valiosísimo, ese es el origen eh, de los mitos también, ¿ya? Eh, sí, yo creo que sí. Bueno, después de la relación entre poesía y ritmo, bueno, mencionar, conectan cómo se expresa esta poesía a través del cuerpo, el caminar, correr, nadar, por ejemplo, el ritmo erótico y el erotismo del ritmo también. Esto estamos viendo relaciones entre poesía y distintos aspectos de la expresión humana, ya de manera muy amplia. Y con la respiración, cómo se conecta a través de la inhalación, la exhalación, el alma y el neuma. eh, es como el hálito vital, la voz y la respiración también. Bueno, en relación con la escritura, ¿cómo se conecta la poesía? ¿Cómo se relaciona? Bueno, a través de la gramática y el tiempo. Está la idea de orden, de relación, de correlación y transmutación, ¿cierto? Eh, de la poesía como escritura, ¿ya? Y luego la poesía como expresión del tiempo implica la experiencia del transcurrir, del devenir también, la memoria, la representación, el verbo y la conjugación. Ya, creo que acá quería que llegáramos de lo que leímos, ¿cierto? Leímos de Rimbaud las cartas del vidente,
que se divertió el dibujo que pusieron aquí, la imagen. Temas, esto para que ustedes lo tengan en cuenta cuando lo lean, ¿ya? Temas que él menciona o que surgen a partir de esta lectura. Lo antiguo y lo nuevo, porque él hace esta crítica a la poesía desde la antigüedad y habla de los nuevos tópicos bajo los cuales debería regirse la poesía. El tema de la videncia también, porque se llaman cartas del vidente, porque él hace ciertos vaticinios también de lo que va a pasar en el fondo, si la poesía sigue como está hasta ese momento. El ritmo vital también, por la forma de expresarse que él tiene y el contenido también de lo que dice, la alteración de los sentidos, esto que decía, este elemento como surreal que implica la expresión desde el inconsciente y a la vez la alteración de la percepción de la realidad, desde la alteración de la conciencia. Y luego el tema de la poesía como conocimiento también. Entonces, poner ojo en estos puntos al momento de leerla. Y de Octavio Paz, del poema Decir haciendo, vemos que el poema es un espacio de tensión de la poesía. Un poco esto es lo que él está expresando en este poema. Cuando habla de decir se refiere a las palabras, ¿cierto? El hacer y la acción. Y de alguna forma el poema expresa o es un lugar donde ocurre una tensión entre las palabras y la acción, ¿verdad? Pero a la vez también las palabras son acción o están representando una imagen donde ocurre una acción. Y luego también vemos en este poema la idea de que la poesía tiene ciertas contradicciones, hay paradojas. ¿Quién sabe qué es una paradoja? ¿En qué consiste una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Algo que no distingue ni el principio ni el fin en su origen. Una paradoja más específicamente la paradoja es, a ver, tú dices que no distingue principio y fin. Yo lo entiendo más, podría aplicarse en algún contexto esa definición. En general, la paradoja se entiende como una contradicción. Es más bien una expresión contraria a la lógica, una moraleja. No exactamente. A ver, déjenme decir ¿qué es la paradoja? La paradoja es tiene algo de lo que ustedes dicen, pero es una contradicción. Cuando uno dice, esto es paradojal. Paradojal es que yo, por ejemplo, al decirles algo a ustedes, quería generar cohesión de grupo y resulta que se produjo lo contrario. Paradojalmente, en vez de cohesión, logré separación, por ejemplo. Ese es un ejemplo terrible. No quisiera que ocurriera. Paradoja es cuando hay una contradicción interna en algo que se escapa del control. Por ejemplo, una paradoja, se me ocurre un ejemplo, puede ser que a veces uno quiere, no sé si ustedes tienen una mascota, a veces a mí me ha pasado esto, que le pasa algo y yo no sé lo que le pasa, entonces lo quiero ayudar y después resulta que hago cosas para ayudarlo y después lo llevo al veterinario y resulta que el veterinario me dice que justo eso que hice lo empeoró. ¿Me entienden? Por pura ignorancia. Me pasó una vez. Entonces eso es una paradoja, ¿me entienden? Que uno quiere una cosa, pero el resultado es otro, pero no se busca de manera consciente. ¿Quién levantó la mano recién? ¿Que quería decir algo? Yo, Toma. profe, me Sí. estaba acordando de algo nomás, porque claro, no conozco la verdad la definición de paradoja tampoco bien,
pero me recordaba de un asunto que había visto hace tiempo en internet, que era la paradoja de Fermi, que no sé si tendrá como que ver también, que pueda ser como un interrogante sobre algún asunto, porque la paradoja de Fermi hablaba como de la existencia sobre la vida extraterrestre. O sea, como eran varias como teorías, por así decirlo, de cómo podría estar la vida extraterrestre alrededor nuestro. Entonces, como que no sé si tendría Mira, que ver como por ahí la cosa de que pueda ser una interrogante o como, no sé si llamarle teoría tampoco, pero como de que si existen o no existen alrededor nuestro estos seres. sí, yo creo que es un buen ejemplo, ¿cierto? Y la paradoja sería que en el fondo es contrario a la lógica, como ustedes decían, en el fondo. Claro, es una idea que lógicamente es contradictoria, ¿cierto? U opuesta a lo que en general se considera verdadero. Pero justamente la gracia que tiene es que se considera porque alguna lógica tiene. O sea, en el fondo no es una mentira, ¿me entienden? Propiamente tal, no es una falacia, sino que es como que es una idea contradictoria que plantea un dilema dentro de un razonamiento. Tiene una apariencia, una, una apariencia de verdad. A ver, la paradoja de la educación en Chile, en algunas realidades del país. Claro, eso podría ser, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo, dar un ejemplo bien rudimentario, pero que puede servir para aclarar la idea. Me llamó la atención porque esto me sigue llamando la atención. Existe la depilación láser, ¿cierto? Ustedes la han escuchado, me imagino, la deben conocer. Existen distintos centros de depilación láser. Y una vez estaba leyendo un documento donde hacían promociones bueno, y letras chicas y observaciones decía, la empresa no responde por efecto paradojal. Entonces yo pregunté qué diablos es esto del efecto paradojal, cómo le ponen ese nombre, efecto paradojal. Y me explicaron que el efecto paradojal consiste en que a veces una persona se hace depilación láser y paradojalmente ocurre el efecto contrario, y es que en vez de eliminar esos vellos, esos pelos que esa persona quería sacar, resulta que le salen más o le salen en una parte que no tenía antes, ya por efecto del láser. Entonces, bueno, yo creo que está bien usado la palabra, ¿cierto? Es divertido igual. Efecto paradojal, ¿cierto? Que claro, hay algo ilógico, ¿verdad? Se supone que el tratamiento es para un objetivo y se logra el otro, ¿me entienden? Esa sería una paradoja, ¿verdad? Como que se busca una cosa y se obtiene lo contrario. Bueno, chiquillos, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando, ¿cierto? Ni siquiera hicimos recreo. Claro, exacto, Carlos, yo lo entiendo más como una contradicción, ¿cierto? Más que como una idea netamente como irracional, ¿verdad? Eh, Se puede usar como figura retórica incluso, como figura literaria. Cuando uno duerme mucho y está más cansado que cuando uno duerme poco. Exactamente, Cristian. Esa es la paradoja, el efecto paradojal de algunas siestas. Ya, entonces, vamos a pasar la lista rápidamente, ¿ya? La tengo que pasar desde el portal. Acuérdenme. Vamos a salir de acá. Hoy que se nos pasó rápido, Dios mío. Encuentro que demasiado rápido, ¿no? ¿Dónde está acá? Aquí. Espérenme que se me cerró la sesión. No, ¿por qué se cerró esto? Yo quiero ir acá, al portal. No se ve mi clave, ¿cierto? No, no se ve. Imagínense si tuvieran mi clave. Acá yo ingreso las notas. Sería terrible, ¿cierto?
Claro, ese es mi peor terror, ¿verdad? Que los alumnos se metan a mi sesión y cambien las notas. Ya, veamos. David Adasme, ¿no? María Raquel Gómez, Presente. Cristian Gutiérrez, Acá, profe. Claudia Hernández, ¿no? Pablo Herrera, Presente, profe. Carlos López, Presente, profesor. Mariana Negredo. Presente, profe. Estaba, sí, yo la conversamos. Maximiliano Ugarte. Estaba también, yo lo vi conectado, ¿no? Sí, ahí está. Jonathan Valenzuela y Sí, Tomás acá, Villegas. profe. Ya, muy bien. Entonces, David y Claudia no están. Es que acá, como les decía, no me deja editar. Entonces, una vez que yo aprieto enviar, guardar la lista, se mandó y no puedo volver a hacer cambio. Se guardó. Listo. Y incluso ya me desaparece el RAN, ni siquiera puedo acceder de nuevo a la asistencia ya. Entonces estamos listos, chiquillos, muchas gracias por participar, por conectarse ya hasta ahora y acuérdense de revisar los materiales de la semana 3, bueno, de esta semana y de la próxima, la lectura, ya, lo que haya de poema, la lectura semanal de la próxima semana, que es sobre Pessoa Bellis también, y Octavio Paz. Y responder, por favor, la encuesta de diagnóstico, ya que solo 2 personas la respondieron, para que yo pueda leerla antes de la próxima clase, ojalá. Sí, Carlos. Profesor, es muy cortito el tema de Pessoa Belli y el Octavio Paz está en la plataforma, ¿no es cierto? Sí, está todo en la plataforma, todas las lecturas semanales están. Tienen que ir a donde dice lectura. ¿No? Una consulta. ¿Lo de Octavio Paz sigue siendo el libro El arco y la lira? A ver, déjame decirte el tiro. De lo de la próxima semana, si la selección es del arco y la lira, sí, también es del arco y la ira. Del arco Ya. y la lira, dije ira. El arco y la lira, sí. Sí, porque me compré el libro, así que... Maravilloso, sí. Es otros extractos de la 29 a la 52. No, ese Ok, libro pero- no pasa de moda. ¿Hay alguna otra duda que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, entonces estaríamos listos. Vamos a dejar de grabar. Que les vaya muy